Buenos días para todas y todos nuestros asistentes a la sexta sesión del Seminario Internacional sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, este año dedicada a la transición hacia un ambiente libre de contaminantes orgánicos persistentes perfluorados. Mi nombre es Edwin Camelo Martínez y estaré acompañándolos como moderador en esta sesión del seminario. Antes de dar paso a nuestro conferencista del día de hoy, quisiera recordarles algunos detalles de logística de nuestro seminario. En primer lugar, recuerden que podrán acceder a las diferentes sesiones del seminario a través del enlace que es remitido a la plataforma Zoom, a sus correos electrónicos o a través de los calendarios donde podrán encontrar la invitación a cada una de las sesiones para las cuales ustedes se hayan registrado y desde allí podrán acceder a la sesión. Al finalizar las 8 sesiones del seminario, a sus correos electrónicos serán enviadas las memorias del evento con las presentaciones de las diferentes sesiones y para aquellas personas que hayan participado en más del 70% de las sesiones del seminario, recibirán un certificado de participación. También recuerden que no hay un listado de asistencia, porque al ingresar a cada sesión, la plataforma Zoom registra su acceso, el tiempo de permanencia en la sesión y así queda validada su asistencia a cada una de las sesiones. Entonces, no es necesario, no se va a habilitar un listado de asistencia. Las preguntas que ustedes tengan para nuestro conferencista las pueden remitir a través del botón de preguntas y respuestas que está habilitada como herramienta en la plataforma de Zoom o a través del chat. Nosotros, el equipo técnico del proyecto sobre contaminantes orgánicos persistentes, vamos a estar encargados de recopilar, de organizar estas preguntas para ser respondidas, bien sea en vivo al final de la sesión o directamente en la misma sección de preguntas y respuestas para aquellas que sean de carácter general y nosotros podamos ir contestándolas directamente sobre esa herramienta. Finalmente, recuerden que hoy tenemos habilitado el módulo de interpretación. Como una de las herramientas que está en la plataforma, ustedes van a encontrar un módulo que se llama interpretación. Ahí van a seleccionar el canal español para que puedan escuchar la interpretación de las personas que nos están colaborando en el día de hoy con la traducción de la conferencia de nuestro invitado. Este seminario, que se realiza los días lunes, miércoles y viernes, comenzando a las 8 de la mañana y finalizando sobre las 9:30, busca hacer un recorrido por las diferentes estrategias que se han implementado en el mundo para abordar los retos de la sustitución y eliminación de los compuestos perfluorados, las PFAS, en el mundo y en particular para nuestro contexto nacional, aquellas que están consideradas como contaminantes orgánicos persistentes. Haciendo un breve recuento sobre los temas vistos en este seminario, hemos tenido vistazos desde la perspectiva global y desde la perspectiva nacional. Desde la perspectiva global, Last Fire nos habló sobre el proceso de transición de espumas libres de flúor para el control de incendios y las perspectivas del Consejo Ártico respecto a la sustitución y eliminación de los contaminantes perfluorados. La agencia sueca de productos químicos, KEMI, nos mostró cómo ha sido este proceso para la adopción de una normativa de restricción de las PFAS en la Unión Europea y cómo se han planteado en esta región del mundo este reto. Ya en el ámbito nacional presentamos una hoja de ruta para la transición a productos libres de contaminantes orgánicos persistentes fluorados en nuestro país como un contexto, un mapa general que desde el proyecto de contaminantes orgánicos persistentes queremos dejarle al país. También tuvimos las experiencias de varios sectores usuarios de las espumas para el control de incendios en el panel sobre retos y avances en la transición a espumas para el control de incendios libres de contaminantes orgánicos persistentes en el sector aeronáutico e hidrocarburos. En nuestra sesión anterior conocimos el contenido y la propuesta para el documento de orientaciones para la descontaminación de sistemas móviles para el control de incendios, donde además de plantear las bases mínimas para este proceso, se presentaron varias recomendaciones para los propietarios de estos equipos, de estos vehículos, que les permitan avanzar en el proceso de
transición a espumas libres de contaminantes orgánicos persistentes. Este es un proceso global. Este es un proceso que se ha adelantado ya en muchos países, en muchos sectores, para muchos usuarios de estos sistemas, y ya han transitado sobre todo el proceso que implica la transición. En este contexto, en nuestra charla del día de hoy, contamos con la participación de John Anderson. John vive en Portland, estado de Maine, en Estados Unidos, y trabaja como ingeniero principal de aguas residuales para Arcadis, que es una empresa que se dedica, entre muchas otras cosas de temas ambientales, al apoyo en esta transición hacia productos libres de PFAS. Su trayectoria profesional se basa en el tratamiento de aguas residuales industriales y ahora es el líder en la transición de espumas para sistemas fijos de extinción de incendios y equipos de respuesta a emergencias. Él es el jefe de la ejecución de Arcadis para proyectos de transición de espumas en Norteamérica, que incluyen desde el apoyo en la selección de las espumas, pasando por la descontaminación de los sistemas asociados a los PFAS, hasta la gestión de los residuos. El señor Anderson ha desempeñado un papel decisivo en el desarrollo y la ejecución de proyectos de limpieza en el Cádiz, que ha demostrado la eficiencia de sus procesos y productos en líneas de distribución y almacenamiento de espumas de control de incendios, vehículos de respuesta a emergencia, incluyendo pues los camiones de vacío, sistemas fijos de extinción de incendios y depósitos. John, muy buenos días. Es un gusto para nosotros contar con su participación en esta sesión del seminario sobre contaminantes orgánicos persistentes, la transición hacia un ambiente libre de PFAS en Colombia. Con esto le damos la palabra, el auditorio es suyo. Thank you very much for the opportunity to speak with this Muchas audience. gracias por esta oportunidad I look para forward hablar to talking to you con about la AFFF audiencia. Yo transition pues estoy in esperando vehicles and poder fixed fire abordar muchos suppression temas systems. en Mostly todo I'm lo going to que talk son on general vehículos concepts y of sistemas transition and talk fijos through de some of the contra data that incendios may y vamos a help hablar de inform algunos de this los audience conceptos y yo espero on que its own phone podamos transition formar cierta decisions. alianza para continuar hablando sobre esta transición. I'm going to take just a minute to talk Voy a about tomarme un the minuto process by simplemente which para hablar de PFAS todo builds el up on proceso fire por el suppression cual infrastructure estas and pipas why that se process makes acumulan it not as y simple to hacen just parte de take esta foam out and put infraestructura, foam in. que pues no es básicamente simplemente quitar una So I'm espuma going y to talk meter just otra. generally around Les voy a PFAS hablar muy chemistry. Other folks generalmente who have sobre la talked parte on this química, webinar otras series have personas gotten que more han in depth hablado de into the esta chemistry, but I want to parte focus en el on the sector amphiphilic químico. Yo me nature of voy a PFAS, enfocar en lo que es which means la parte the de inclusion of química de las pipas, hydrophobic quiere and decir hydrophilic components in la, the am, molecules la and what that inclusión de means for foam estas transition. moléculas On the screen, you can see hidrofílicas e hidrofóbicas. PFOA or Básicamente lo que perfluorooctanoic nosotros ya acid, conocemos como el PFOS o or todo lo and que contiene PFOS, ciertos ácidos como el PFOS perfluorooctanoic o el sulfonate. PFOA. And you can Y see the fluorinated ustedes carbon pueden ver tails que highlighted in esto es de green, forma, and the lo que yo resalto aquí en polar verde, head group, which is highlighted todo lo in blue que es and lo que purple. mostramos también en This azul y en combination of morado. components of the Esta combinación de molecules componentes o allows the moléculas PFAS to permite que las exist at the pipas surface existan en of la aqueous solutions, superficie de making cualquier them tipo de PFAS solución, surfactants. haciendo que el PFAS pues So sea for a minute, I want to talk about bastante the duradero. Les voy generalities a of hablar un poco PFAS también sobre los nomenclature aspectos and generales de las classification. pipas. Les voy a hablar sobre esta Generally, we talk about the clasificación. En términos 40 or generales, so nosotros perfluorinated hablamos de más o compounds that menos are what I unos call the terminal 40 PFAS that componentes are perfluorados. readily analyzed Y esto on es algo que PFAS nosotros analysis. podemos But analizar en along with todo lo those, que es there's el análisis de there's pipas, thousands pero of other junto con polyfluorinated ellos hay compounds, also known cientos as más de precursors, that componentes exist that are que not able to be existen analyzed aquí for. que no pueden ser This analizados iceberg concept that I put correctamente. up here helps Este understand concepto what que you will estamos see through a mirando aquí standard pues nos analysis versus what permite you would see ver through a qué es more lo que typical podemos non-target PFAS revisar analysis. con un análisis The de PFAS compounds below the diferente. water on Los this iceberg componentes que se represents the ones that you encuentran en won't la see in parte baja analysis, de but you este know are iceberg there in HFLF representan todo lo que applications. pues incluye y ya de la inclusión es I donde want to también provide encontramos the el concept of AFFF. PFAS Les voy a dar todo self-assembly el and what that concepto means de for las foam pipas y transition qué es lo que here. significa So esto you can para la see an transición, para que image ustedes of puedan a ver una PFAS imagen molecule sobre on the de las left, and moléculas you can aquí see that de
de PFAS y ustedes pueden ver que las moléculas con la cola aquí polifluorada, igual que otras moléculas de PFAS, crean ciertas capas de PFAS que luego se agregan a las superficies de otros componentes de humedad o que se quedan aquí en las capas de cualquier tipo de sistema contra incendios. En estas superficies también esto le va a permitir al agua para que se ubique en las capas externas y puede entrar dentro de los agregados en la superficie de estas sustancias. Arcadis, ah, bueno, el primer encuentro con este tema se fue hace como unos 7 años, hace 7 años, en un proyecto en donde había una instalación, un hangar que reemplazó de la Triple F con una espuma libre de fluorado en un sistema que llamaban F3. Entonces aquí lo que estamos, como un año después, ellos analizaron esa espuma para pipas y encontraron un gran número de los que aparecen aquí. Yo voy a mostrar que las concentraciones aquí es como de todos estos ácidos precursores que permiten este análisis. Esto representa como la cantidad negativa de pipas que nosotros vimos en la parte baja del iceberg en la imagen que les mostré anteriormente. Aquí nosotros vimos como 446.000, pues básicamente lo que eran las partes por millón en otras ubicaciones donde se formaba la espuma. Les voy a explicar un poco de proyectos que ha hecho Arcadis para los Estados Unidos, el Departamento de Defensa y el Departamento de Defensa Ambiental y de Tecnología. Todo lo que era un programa que permitía que las empresas y que las academias demostraran las tecnologías que tenían para poder explorar ciertos conceptos más avanzados. Este proyecto permitió que optimizáramos todos los procesos y al mismo tiempo dar una preautorización de componentes de sistemas para apoyar, por ejemplo, cualquier proceso de transición. La foto en la izquierda muestra las tuberías que se utilizan para este proyecto. Nosotros básicamente teníamos un sistema de supresión de fuegos y era un laboratorio donde teníamos un laboratorio en los Estados Unidos. Como cortaron estas partes, ustedes pueden ver aquí en el centro, y luego pusimos estas partes en una jarra, extraímos todo esto y usamos algunos solventes para mirar el contenido de PFAS que todavía quedan en las tuberías y tomando esta oportunidad también para comparar los solventes entre aquí y, por ejemplo, con una agitación y pues compararlos entre sí. La parte de abajo muestra el artículo donde pues muestra los resultados, que pues demuestra muchas partes negativas, por supuesto. Voy a comenzar entonces a hablar sobre la extracción de solventes de estas aguas. Esta agua pues utiliza metanol, que es un solvente aquí importante. El agua se utiliza mucho para la transición de las espumas, pues es una fuente fácil. El metanol se utiliza en laboratorios para extracciones sólidas, algunos lugares conocidos como sólido universal, pero pues por supuesto es muy inflamable, así que no es muy viable. Y esto que ya es en flúor, pues ya vemos que en Arcadis utilizamos, nosotros vemos aquí unas de las tablas donde se comparan algunos de los solventes. Aquí vemos también el solvente en el eje X y pues la concentración vemos que está bastante baja. Esto es, voy a anotar que esto es después de ya realizar el proceso de ácido, y aquí ya vemos que representa la cantidad de pipas que se cargan en estas superficies de las pipas que ustedes vieron en los tubos de ensayo aquí en la imagen anterior. El metanol es algo similar al agua, es un poquito más alto y el agente de limpieza muestra que hay una carga un poco más alta que el metanol en el agua. ¿Qué representa esto? Que mientras que el agua va a mover las pipas, hay pues un alto nivel de cargabilidad, hay un alto nivel también de pipas para poder remover las pipas de las superficies, que no sea, por ejemplo, con el uso de agua. También nosotros tomamos agua, utilizamos un agente de limpieza y también hicimos de la misma extracción, el mismo análisis de extracción con temperaturas. Revisamos unos puntos como hasta de 22 grados Celsius, después con agua y el tipo de fluorofighter, que esto pues se utiliza a 22 grados también. Y el agente de limpieza tenía un nivel similar al del agua, 40 grados centígrados.
Em, ¿Qué representa esto para nosotros? Que es la habilidad de usar calor para mejorar la capacidad de remoción de las pipas de las superficies. También hicimos algunos análisis de estas tuberías. También vimos que la cantidad de fluorado que se existía aquí en estos niveles, pues básicamente el nivel de flúor era diferente para todo este tratamiento. Aquí nos muestran datos de espectrometría con rayos X y nos va a mostrar que aquí vemos un elemento en la superficie y esto es un análisis en dos dimensiones. Lo que vamos a ver es que en la superficie ustedes van a ver la cantidad que se representa el porcentaje del elemento aquí en la superficie. Esta tabla nos muestra básicamente la tubería que no ha tenido ningún tratamiento con el solvente. Ustedes pueden ver que la carga de flúor, ustedes pueden ver que en la superficie hay como un poco más de 15%. Hay una remoción marginal con el agua, pero no hay mucho realmente. Yo voy a notar que esto es un nivel de superficie importante. Ustedes van a ver la superficie también, la profundidad de las pipas que se puede remover. Básicamente, ustedes ven las diferentes capas. También hicimos metanol en secuencia 3 veces. Esto lo hicimos porque esperábamos que el metanol fuera el solvente más efectivo, así que lo mostramos 3 veces, los 3 intentos. Ustedes pueden ver que no hay un cambio entre la primera, la segunda o la tercera utilización del metano. Luego utilizamos el agente de limpieza en 3 temperaturas diferentes, 22 grados, 40 grados y 80 grados. Y aquí vemos un cambio. Ustedes van a ver que el porcentaje reduce cada vez. Quiere decir que la superficie de PFAS, el PFAS que aparece en la superficie, pues va a ser mucho más fácil de remover utilizando temperaturas más altas. El segundo proyecto del que les quiero hablar es algo que se llama, pues, el desmontaje de ARFF. Aquí ustedes pueden ver a la izquierda que son herramientas básicas para responder a los incendios en aeropuertos de aeronaves. Este triple lavado, proceso que utilizamos, lo que hacemos es básicamente limpiar todo el vehículo mediante este proyecto. Cuando nosotros reensamblamos todo el aparato y lo podemos preparar para hacer su limpieza o su lavado reensamblar las nuevas partes. Nosotros también vemos que esto se utiliza para la caracterización. Yo les voy a mostrar unas partes de esto. Para la parte aquí de las fotos también lo que nos muestra es la parte interior del vehículo, las tuberías. La de aquí vemos que en la manguera de caucho, en la parte superior, en el medio, vemos que es lo que se mueve para la operación. En el centro a la izquierda es una válvula típica que uno se ve en estos vehículos. Aquí en el centro vemos que hay una caja que tiene todas las proporciones de la espuma, que es una combinación de varios materiales. La parte de abajo a la izquierda, la imagen más pequeña abajo a la izquierda, vamos a ver que hay diferentes tamaños que probablemente pues van a ser diferentes formas del vehículo. También vemos aquí las tuberías principales y en el lado derecho vamos a ver todo lo que es el tanque monolitio que tiene todo el agua y la espuma separadas por unas cargas de plástico. Este corte que nosotros hicimos realmente lo hicimos para ver todas las porciones de la válvula. Eh, Voy a comenzar con este sistema, el sistema de enjuague del sistema. Esto es algo que uno pues vería en este sistema básicamente. em, y esto pues se reensambla con la idea de que nosotros podamos ver todos los contenidos aquí de las nuevas partes. Ustedes van a ver que en la limpieza que hicimos, el enjuague previo que hicimos, vimos que la cantidad del sistema de agua y de espuma sugiere que hay ciertas cantidad de pipas que se entra en el agua de estos vehículos durante la operación normal. Vemos que la concentración en el sistema de espuma también es diferente en el sistema de agua y ya en el punto de reensamblado posterior a reensamblar todo el sistema. Estas espumas, pues ya vemos que tiene una cantidad de pifas mucho menor.
Después de ya reensamblar todo, fue muy sorprendente para nosotros que vimos PFAS tanto en el agua como en la espuma después de reensamblarlo todo. Recuerden que estos son partes nuevas que estamos reinstalando en la instalación, así que tenemos PFAS en el sistema de agua y de espuma después de reensamblar todo y de realizar el enjuague. Les vamos a tomar un minuto para hacer una comparación de ciertas técnicas de caracterización que utilizamos. En las siguientes diapositivas les voy a mostrar más. En la parte izquierda vemos el método establecido de destrucción. Esto pues es el proyecto previo, igual como ustedes pueden ver las partes en las que fueron destruidas y se juntaron en ciertas jarras en la parte baja. Este método lo utilizamos para la mayoría de las de tuberías que podamos utilizar para cada caso y las diferentes mangueras. Aquí vemos este método de básicamente cap and fill se llama, que pues es como de tapado y llenado, donde nosotros básicamente tenemos todo el proceso, lo llenamos con metanol y tenemos ciertos materiales. eh, para poder tener toda la extracción exitosa. Para todas las partes podemos hacer esto. Podemos poner muchas de las partes que son o muy grandes o no son tan fáciles de simplemente extraer o simplemente extraer o pasar el solvente. Básicamente mecánicamente hacer la limpieza de la superficie y realizar la removisión del PFAS para el análisis estándar. Ahora les voy a explicar sobre la distribución de especies por ubicación del sistema. En la parte izquierda de esta tabla vemos la masa de porcentaje de PFAS. En la parte izquierda ustedes tienen tipo de sistema o ubicación del sistema, el sistema del agua que alimenta todo el proporcionador, mezcla todo el sistema de la espuma, que toma la espuma, el agua y crea pues ya lo que se va a utilizar en el concentrado del sistema que tenemos. En estas tablas tenemos pues pipos y tenemos una relación de 6:2 de FTS y esto pues va a representar la parte amarilla, ya nos va a mostrar otros. Eh, en la parte de la espuma vemos una prevalencia de pifos y esto ya es en el vehículo, pero hay un poco de tiempo más amplio para, por ejemplo, presencia de ciertas pifas como en la triple F. Y en la parte del agua nosotros vemos que hay, pues básicamente en operaciones normales, que nos se agrega o que nos muestra algunos niveles de más de 60 en este sentido. En la parte de la derecha vemos un análisis similar por tipo de material. Vemos que, por ejemplo, este material que es como el metal o la lata, vemos que hay un cierto nivel diferente, en el plástico es más alto y en el correspondiente con el plástico y el caucho vemos un nivel alto de FTS en el plástico y un nivel alto de PFOS en el caucho. El tanque de plástico, pues vemos que el 6:2 FTS es más predominante en el plástico y en el caucho vemos que hay más presencia de PFOS cuando es de caucho. Tomamos estos componentes y los utilizamos aquí para mostrar lo que era la masa de pipas en cada uno de los componentes. Yo les voy a explicar la estructura de esta tabla y de todo este tema. En la parte baja, en el eje X, vemos lo que es el componente ordenado por el pipas máximo, quiere decir masa de pipas en el eje Y, y los marcadores están aquí cubiertos por tipo de material, quiere decir el naranja es latón, el verde es de plástico, luego tenemos caucho y en la parte del marcador vemos que algunos de ellos representan el área de superficie para ese componente como tal. Las primeras dos que resaltan son el tanque de agua y el tanque de espuma, donde ustedes pueden ver este punto amarillo. Aquí en este tamaño nosotros vemos ciertos restos que dejan como básicamente, no sé, 91.000 centímetros cuadrados y vemos que hay unas cantidades un poco más pequeñas. Para tomar acá lo que puede ser importante para nosotros es el tanque de agua y el tanque de espuma, a pesar de la superficie, comparado con los otros componentes, no tenían la masa de pifas más alta. Quiere decir que la carga en el plástico no era tan alta
como eran In the otros mix system, materiales. you'll see that En el sistema hose siguiente that's vamos a shown in ver the que, very upper side part of the que en slide, la parte that was the superior component de that la had the diapositiva, highest este es el PFAS mass in componente the que entire tiene la system, masa de PFAS with más over alta en 10 todo el times the sistema, mass of the water con tank. más o menos 10.000 veces más de On the masa foam que en el side, you tanque de have the agua. brass En la parte valve, de which la is the espuma highest on tenemos the la foam side. válvula de It's latón, about que es más o 3 times the menos mass of the water tank como and a 3 quarter of the veces mass más of la that masa hose. del tanque de And you can agua y see what un cuarto the más de PFAS la mass masa was de there. esa manguera. The other thing to note here Lo is otro that que if you podemos look at the resaltar top aquí es que 3 cuando miramos components los listed tres here, componentes you'll find that you primeros can que get a aparecen aquí, ustedes 50% se van a dar cuenta que PFAS mass llegamos removal hasta just un by removing those 3 50% de components. remoción And de if you espuma remove the de top PFAS 5 in terms of solamente al PFAS mass, remover you end estos up with around a componentes 90% y PFAS removal. vemos que So ya what esto this nos puede represents ayudar is that mucho a during disminuir. Lo a que esto maintenance representa event, es some of que the durante un components could be incidente removed and principal algunos de PFAS estos componentes loading would be que se removed pueden with it, quitar, but you still would see anywhere todavía between vamos a 10 to ver 50% cierto PFAS remaining contenido after como you hasta do de a small component 50% removal. después de retirar estos componentes. Similar to the other project, we did Igual surface o characterization similar by al proyecto anterior, XPS hicimos una caracterización to por take a medio look at the de un various proceso conocido como surface volume XPS. of fluorine by percentage. Esto We separate básicamente that again by the water mixed and separando foam systems on the nuevamente top, los and then sistemas 3 of the con materials, agua, plastic, stainless mezclado o steel, and espuma, brass on the y bottom. también por materiales We listed eh, the percent content plástico, of fluorine for each system acero to make it inoxidable easier to y understand. latón. And on the Y water aquí para hacerlo for más each of fácil, the vemos systems, you'll que note that para there cada was uno a de los significantly sistemas higher ustedes van a percentage of fluorine notar un in the foam system porcentaje de compared flúor to the en el water sistema system muy and the alto mixed para cada system. uno de ellos. And you will note that there is Bueno, a vemos que higher percentage también of aquí fluorine by existe en el from agua y en otros plastic parts sistemas hay una compared to the stainless presencia and muy alta brass. comparado, por I ejemplo, attribute entre el that to plástico es the más alto discussion that I que had en el before, acero that you're inoxidable looking y at el the latón. surface area Lo looking que nosotros down vemos en el área at the surface and not the superficial de depth. aquí hacia And so abajo y while you no had tanto en removal during profundidad, quiere decir que cuando estamos while you trabajando en la have PFAS on the remoción o surface of the plastic, it's more cuando dispersed tenemos and less PFAS en la parte superior, pues tall, if you will, less esto es, depth. bueno, un poco diferente y vamos a tener menos profundidad también. So that's the data I'm going to go through for these Estos son projects. I los want to talk a datos que yo little les bit voy a about the mostrar general durante este concepts of foam proyecto. Yo les transition. voy a I know hablar some of sobre this was discussed on los Friday, aspectos but generales de this la we'll be talking transición de la about it from a espuma. Vamos a hablar practitioner un and poco site más en el perspective. viernes, pero esta es We toda la break down a perspectiva foam que vamos transition a project into manejar y vamos a 5 major tener todos estos parts proyectos dentro listed de here. The first one, las system partes, understanding, las 5 looking partes at what is principales at para the poder site, what entender at the bien location, and what qué needs es to lo be que tenemos done. que The revisar, qué es second lo is que foam se debe hacer. selection and El system upgrade segundo, pues ya design, es lo que es la deciding selección de what la espuma y firefighting formulation cómo you want to replace escoger, to and what por needs to be ejemplo, done to make that happen. la espuma contra The third is incendios y system cómo hacer cleaning ese and proceso. upgrading El of those tercero es components. la Fourth is limpieza y inspection, testing, actualización and del maintenance. And sistema, fifth is release to inspecciones, runtime. mantenimiento, etcétera. Starting with step one, system Comenzando con understanding. el paso número uno, This entendiendo really el is digging sistema. into the Esto details of what is realmente there, entra a todos los trying to detalles understand de qué es what lo que tenemos, regulatory entendiendo drivers qué tipo are de requiring foam transition and conductores to what level, de transición understanding se that manejan where hasta the qué foam is punto, being used and what it's entendiendo dónde protecting, se utiliza la what types of espuma foam y inventory qué are on tipos de site. espuma We're tenemos looking en at cada whether lugar, or not there's teniendo PFAS también en content in the cuenta dónde foam. es That que may hay be contenido looking o at no de SDSs, PFAS it en may las be doing espumas, por actual ejemplo, hacer analysis of the ciertos foam. análisis In some específicos de la circumstances, it'll be espuma. looking at the Y en type algunas of de fire las suppression circunstancias system. vamos también a ver We cómo know that son los low expansion sistemas foams using de AFFF do have PFAS supresión. content, Vamos a ver but high también los expansion contenidos foams que often tenemos do con not las have espumas PFAS que se content. expanden altamente We después de look at tener el operational análisis del impacts contenido of de PFAS. making that Vamos a transition. We'll get revisar more into también that cómo es in que funciona a toda la subsequent slide. transición para And then we look poder at the insurance explicar considerations y and the vamos a site ver risk cómo son profile and whether or las not a change to consideraciones a respecto a non-fluorinated seguros material que will pues también van a achieve ser compliance. importantes dentro de los We'll do this by componentes. having Esto lo conversations vamos with a the hacer site. al We'll tener do foam ciertas questionnaires and conversaciones interviews. específicas, We'll do cuestionarios, this with site entrevistas documents and y drawings vamos a to revisar qué get tipo de scale of documentos tenemos transition. para And we'll escalar do esto this hacia with la site and transición. system Esto inspection lo vamos a necessary hacer for con fixed fire ciertas suppression inspecciones systems, también, since they are all em, generally customly built. ya que todos son en términos generales I want to take a algo minute que ya to está sit on utilizado. the Eh, Voy a operational tomarme un impacts minuto también para ver of todo lo foam que son los transition. impactos We are operacionales de finding la more and more as we transición de do las this work espumas. Estamos that dándonos cuenta mucho these más impacts cada vez drive the de los schedule, drive impactos the que cost, llevan and ellos, drive pues que the nos complexity mueven of these la projects. agenda, nos mueven los Very costos de los frequently, proyectos. these foam Muy systems are
realmente estos sistemas de espuma están protegiendo o, por ejemplo, los materiales que llevan acumulados y necesitan ser vendidos, o de pronto están viendo, pues, no sé, los almacenamientos, los contenedores
o cualquier cosa que se utilice. Debido a esto, no es posible frecuentemente simplemente hacer la transición sin revisar exactamente cómo es que esos materiales son protegidos y se manejan durante todo el proceso. En algunos casos hay que, por ejemplo, crear alternativas de supresión de fuego para, básicamente, de emergencia para poder acomodar las operaciones y acomodar también todos los sistemas de supresión de fuegos. Y hay casos en donde quizás tengamos que hacer ciertos apagones de las operaciones. Todas estas son opciones. ¿Qué opciones son más útiles para cada caso? Pues esto va a ser dependiendo de qué pueda ser más funcional para cada uno de los casos. Todo esto de personas, todas estas, incluyendo estas autoridades, vamos a tener que hay ciertos corporativos que necesitan un aspecto importante para ver todos estos sistemas de supresión de incendios. Entonces vamos a hablar sobre el paso número 2, que es entender el contenido y todos los procesos, saber dónde se encuentran estas pipas, cómo es que vamos a manejar una transición para poder reducir los impactos en la operación. Y luego ya vamos a hablar de la selección de las espumas y otras necesidades de supresión para poder diseñar un sistema. Generalmente cuando vemos estos sistemas de las espumas y su expansión, vamos a ver eh, bueno, revisar el primer paso, entender el sistema. Es posible que la perspectiva de la protección del fuego, bueno, vemos que se necesita el agua para protección, por supuesto, pero no necesariamente en términos de la espuma. En términos de la selección de las espumas, les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Hay que ver los efectos contra incendios de cada una y en la mejora del sistema y la actualización del sistema vamos a revisar un análisis más preciso de todas las partes que no tienen razones o usos para estas tareas contra incendios. Esto pues también va a depender mucho de los métodos de costos. Hay muchas especificaciones aquí con estos sistemas y vamos a revisar todo este proceso de mejorías, al igual que todos los sistemas que debemos definir de acuerdo a ciertos criterios. Tomémonos un momento para hablar del proceso de selección de las espumas. Vemos que estas soluciones muchas veces pueden ser para muchos de estos controles de incendios, etcétera. Y tenemos que entender todos estos efectos sobre el ambiente y para este asunto. Vemos que hay algunos espumas que tienen cierto orden específico. Aquí yo voy a revisar toda la sección del Departamento de Defensa, las especificaciones de las espumas sin flúor en estas y los requisitos para estas espumas que ya no solamente se enfocan en las espumas contra incendios, porque vemos que la toxicidad que se ha hecho en el pasado se ha dado cuenta que hay ciertos concentrados que ya no se pueden utilizar, hay ciertos contenidos de PFAS que tienen que ser completamente eliminados, al igual que ciertas características específicas. Hay ciertas decisiones que van alrededor de los contenidos de PFAS y igualmente la compatibilidad de los sistemas. Voy a tomarme un minuto para hablar de los objetivos y los criterios para la transición de estas espumas. Esto nos lleva a toda la idea del análisis de estas situaciones. Frecuentemente cuando yo le hablo a la gente de este proyecto, la pregunta es cómo es que se conectan estas cosas. Aquí existen estas preguntas porque en la mayoría de jurisdicciones no hay algunos criterios regulatorios para ver cómo es que es la limpieza o qué tan limpio es limpio. Por supuesto, ya esas preguntas tienen que llevarnos hacia las ideas. Bueno, va a haber más preguntas y yo voy a llevar todas estas preguntas hasta este punto para saber cómo es que cada cosa puede afectar la decisión final. Lo primero es por qué las PFAS son relevantes de acuerdo al sitio. La pregunta viene, o, pues, se da cuenta sobre, por ejemplo, la presencia individual de PFAS o PFOS o PIF o PFOA. ¿Qué es lo que se va a hacer, por ejemplo, para la transición basados en estas situaciones? Tenemos también, por ejemplo, esos criterios diferentes para lo que es la transición de estas espumas. La segunda pregunta es ¿por qué es que el sistema tiene una transición? En primer lugar, pues es la parte regulatoria en muchos casos del sitio o el deseo de las partes interesadas para sacar las PFAS del sistema
y pues que And then se the third tenga en option would cuenta be dentro if, de todo el as proceso. an example, a system went down for Lo some reason and siguiente es, bueno, this was on the plan, but del it had manejo del not really been sistema, no scheduled yet. sé, The ahora system pues was in algo que ya disrepair, so let's está do it now while bajo we have reparación, time por ejemplo, while we hagámoslo can en get este it done. momento mientras tenemos tiempo y mientras lo The podemos third question is hacer. who will analyze the La samples. tercera This es goes quién into analiza las preguntas. accreditation for Esto pues labs, ya va a la whether or not acreditación the para los data for laboratorios. analysis Hay during this ciertos datos para process análisis is durante important from todo the este regulatory proceso or y performance esto es muy perspective. importante desde la The fourth perspectiva question is where will the regulatoria. system be sampled? También vamos a tener la The pregunta data de that you saw previously in dónde these es que se ES1 va a tomar projects, we la saw muestra. the equivalent of Aquí final pues water esto va a intakes. Those were revisar dónde solvent es que está el extraction data. sistema. Vamos a ver That datos de represents an extracción de indirect measure of the sólidos. amount of Esto PFAS pues that's es left in algo the que va a system tener en after cuenta cleaning toda la or replacement. transición de PFAS y, The y el second reemplazo option de would ellas. be to do La one segunda wipe or opción swab también va a sample, ser which entonces is that este ejemplo. impregnated wipe that Tenemos you use todo for a el direct measure efecto of PFAS on para the las surface by mediciones mechanically removing it with apropiadas. the swab. Y aquí pues And then esto the lo third vamos option a would be a realizar con post-film este installation tipo testing de or barrido rebound o un testing, which allows hisopado you to para quantify the tomar la amount of muestra. PFAS that back diffuses into the new formulation. Entonces So tenemos each toda of esta these nueva sample locations, formulación. each of these sample Cada uno de types estos represent tipos different but similar representan measures for diferentes foam medidas transition diferentes performance. para And the fifth la method here, transición. or the El fifth primer question here método is de which aquí, la analytical primera method. pregunta que There are tenemos targeted methods es like United States básicamente Environmental ciertos Protection métodos Agency method específicos 537, sobre, which por was ejemplo, originally designed for drinking esta water. situación, el For this diseño type of para analysis, it is often el modified USEPA to include isotope 537, la dilution for modificación de estas a more herramientas rigorous para analysis, poder as tener well un as use análisis of más basado en riesgo. United States Y EPA method en los 1633, Estados Unidos which was también developed tenemos in the last ciertos couple of métodos years and específicos que se han represents a desarrollado method that durante is los últimos designed años for y analysis of multiple representan un media, análisis, including surface incluyendo, water por and ejemplo, solids. The other el option would be the análisis de non-targeted agua y methods, sólidos. like total Hay ciertos oxidizing or métodos precursor no assay and sin total objetivo organofluorine. que These do not básicamente pues, provide nos a va a direct measure realizar of individual PFAS las species, mediciones but apropiadas de instead speak ciertas to the total especies, por PFAS ejemplo, load in a y system. ver la carga de PFAS en ciertos sistemas. So once you've figured out your criteria and you figured out Luego what de has to be averiguar los removed criterios for fire específicos protection purposes, para los going through a proyectos cost benefit analysis to del determine what can be análisis para removed determinar qué se cost puede effectively remover versus cleaned, de they manera also costo provide efectiva an versus la opportunity for limpieza. PFAS Y liability removal. también tenemos todo este aspecto de This process responsabilidad por las PFAS. uh, Todo este is proceso important es for a muy successful importante transition. The para more una that can be transición removed, exitosa que generally it is pueda considered ayudarnos more a PFAS that eh, is taken out of the system. establecer todas However, in estas some PFAS cases, like que, bueno, tienen underground todo el sistema piping or hacia elevated abajo, piping todo or lo que piping that son is las, por embedded ejemplo, with tuberías elevadas, significant process piping, procesos the removal may significativos, not be a feasible la option. removisión de pronto puede no ser tan So step importante. one, we understood our En el system. paso Step two, número we uno, went bueno, through the tenemos el pharmacology and entendimiento de system nuestro upgrade design. sistema, tenemos And we're algunas finally to mejoras step de three, todo where el we do any sistema system y cleaning luego la and we do etapa system número tres, upgrades to donde ya actually do the realizamos toda la transition. limpieza y la actualización In del the sistema pre-mobilization como tal process para here, mejorar el we'll proceso de develop work transición. plans and develop Aquí health and entonces safety tenemos que plans to make sure that desarrollar the ciertos planes de project is trabajo done y right. planes de We'll make sure that seguridad the fire safety para contingency plans, asegurar que those that todos los planes de reduce operational impacts, contingencia are in place de and ready to get seguridad done. en estos And casos de then we incendios, go por through the ejemplo, pues process ya of tengamos todo execution. el proceso y la And ejecución del sistema. execution includes site La setup and ejecución, containment around por these supuesto, va AFFF a systems incluir toda to la reduce the possibility configuración of an del AFFF sitio. Vamos discharge a or ver la release. posibilidad It de includes the descarga de AFFF removal or AFFF, por foam ejemplo, removal, incluyendo la system cleaning, remoción the de verification of that AFFF, cleaning, and then la the process of the limpieza, system upgrade. el proceso de limpieza para la actualización de este sistema. The data shown here talks Los a datos little bit que vemos about aquí nos a muestran field un poco project sobre where we used todos our estos cleaning agent to proyectos do donde the cleaning nosotros process. utilizamos múltiples agentes dentro de este This is proceso de representative limpieza. of the type Esto of se data that you would representa see también for bajo los a tipos de PFAS datos cleaning que project. tenemos presentes. On the y-axis, you have your total En PFAS el eje concentration. Y On the tenemos todos los x-axis, you're efectos sequentially de going through the process. So conservación. you En can el see a eje X baseline water tenemos todo el proceso rinse step, adicional a cleaning agent sobre application el step, and a proceso final de water rinse step. limpieza When con you look at this type of data enjuague de chart, agua. you'll Y note that there are two bajo bars los for datos each mostrados step. vemos que That is hay the dos pre-top partes. and post-top Tenemos analysis. A el reminder that análisis that pre-top post-top y el number is going to be post-top. significantly higher Esto than the pues va a ser pre-top number because of the amount significativamente of más precursor alto that is present in y each of our dependiendo systems. del precursor que se utiliza bajo cada You'll uno de los also sistemas. note También that se van a dar for cuenta the water samples, we're looking que at en change las in muestras que concentration in the tomamos con water. So agua we go
cambió la concentración en el agua, vemos que la
simulación de la presencia de PFAS después de realizar el proceso POST, vemos que la diferencia entre, bueno, entre 153.000 y 3.880, pues es lo que estamos buscando aquí. Y el agente de limpieza, vemos que la carga de PFAS dentro del agente de limpieza. Esto es un poco algo que representa que el proceso de removición, tenemos un agente de limpieza que entra y cuando entramos al análisis, todo el agente del PFAS que estaba presente dentro del agente, pues es básicamente el que estaba dentro del sistema anteriormente. Aquí vemos como que la cantidad de PFAS en el agente de limpieza, pues es la que estaba presente en el sistema anterior. En el proceso de limpieza sistemática vamos a ver todos estos proyectos donde se hacen ciertas demostraciones. Esta es una de las diferencias entre, por ejemplo, el uso de agua o un agente de limpieza mucho más especializado. Y en Pensilvania, por ejemplo, hicimos una demostración con material, una estructura que se utilizaba para almacenar herramientas y materiales altamente inflamables. Esto fue hace mucho más de 10 años, donde el sistema pues no se tenía esto en cuenta anteriormente. Luego decidimos que íbamos a limpiar alguno de los dos espacios de almacenamiento y todo el aspecto general. Aquí vemos que toda la parte de tuberías y esto, pues vemos que teníamos que tener procesos de limpieza, tenemos un enjuague con agua, teníamos el proceso de también, agregamos también 25 galones de fluores en el sistema. Generalmente nosotros también tenemos estos datos del sistema, aquí es donde tenemos todo el material de PFAS que fue removido, al igual que realizamos todo el proceso. Aquí les voy a pasar esta diapositiva para mostrarles lo que hicimos para remover las PFAS. El cilindro aquí en la izquierda representa toda la cantidad de PFAS que había en el sistema, 88 gramos de PFAS. Y pues ya después ahí no teníamos nada de removición. Después de la primera limpieza del enjuague con agua, tuvimos una disminución de 15.9 gramos, quiere decir que hubo una disminución de la cantidad de más de 80% del sistema. Y después de realizar el uso de nuestro agente de limpieza, ya pudimos remover la cantidad que ya representa un 99.2% de removición de PFAS. Esto representa pues básicamente la diferencia entre hacer una limpieza con enjuague de agua simplemente y luego agregar el agente de limpieza. Después de hacer el último enjuagado con agua, ya teníamos una cantidad de 0.006 gramos, ya representando un 99.99% de removición de PFAS del sistema. Las concentraciones que estaban presentes aquí todavía durante la etapa de prueba nos muestran, por ejemplo, 12 microgramos por litro y ya tenemos un 1.543 de 1.543 microgramos por litro. Aquí yo voy a anotar también que pues esto ya es después de la evaluación post-op, ya con los precursores que nosotros habíamos utilizado y que fueron oxidados durante este proceso. Vamos a ver un poco ya, bueno, quiero hablar sobre el paso número 4, que es la inspección, prueba y mantenimiento. Esto ya es después de que se comience a realizar el proceso de transición. Aquí ya hemos pasado al proceso de las evaluaciones funcionales para ver todo el proceso de supresión de fuego. Aquí ya vamos a ver entonces la forma en la que esto está diseñado y ver qué tipo de plan de mantenimiento existe aquí y que en algunos pasos, algunos procesos, pues va a haber cierto monitoreo de la presencia de estas PFAS. Y finalmente tenemos el paso número 5, que es el manejo de los desechos, gestión de desechos. Aquí vamos a ver la parte regulatoria en términos de qué se puede hacer con estos desechos, este desperdicio. Aquí en este proceso tenemos el desecho de AFFF. Este es un sistema que fue removido del sistema. Esto se lleva al laboratorio donde ya nosotros vemos cierto sistema. Tenemos agentes de
los desechos de los agentes de limpieza. Por supuesto, si tenemos también lo que es el desperdicio del agua que se usó para el jugado, y luego tenemos desecho sólido, que es por ejemplo el PPE y cualquier tipo de residuo incidental. Em, Durante el paso número 2 teníamos toda la planeación de la transición de estas espumas. Es muy importante pensar en, en minimizar todos estos desechos y pues no así evitar tanto desecho. Así que tenemos que revisar cómo manejar esto de la mejor manera durante el proceso de planeación. Durante el proceso de planeación también estamos seleccionando métodos de disposición. Y finalmente, durante la ejecución de la transición, vamos a poner todo lo que es la implementación y todo lo que es la gestión de desechos. No voy a pasar tanto tiempo en sobre las opciones de desecho. Yo en este punto ya les voy a mostrar la información que viene de estos puntos sobre el desecho y PIFAS. En este documento ellos pusieron básicamente cada tipo de desecho que se quita, se remueve basado en todo lo que es, por ejemplo, los PIFAS que entran al ambiente. En la parte superior de este sistema tenemos, por ejemplo, en en la parte de abajo tenemos un alto potencial de estas pipas. Algunas de las categorías aquí no son de las guías como tal, son como mías, que yo las utilizo dentro de estos métodos de removisión y de manejo. Voy a pasar por cada una de estas de manera rápida para darles una idea de los métodos de desecho que existen. Lo primero es que, pues, el almacenamiento interino. Esto es básicamente algo para proteger el ambiente, pero pues ya cuando se trata de proteger el desecho, al igual que manejar como la seguridad personal, pues básicamente que no haya ninguna liberación no intencionada. Esto pues es algo que se va a mantener ahí hasta que haya una instrucción más robusta para manejar estos desechos. Lo segundo, después de la inyección de profundidades super permitidas, donde pues vemos que no hay, bueno, no hay ninguna petición actualmente que pues determine que el desecho, por ejemplo, vaya a durar más de 10.000 años o algo así. Básicamente también hay ciertos rellenos sanitarios que se utilizan o que se han construido para mantener materiales que se mantengan ahí adentro y, por ejemplo, que tienen cierto tratamiento específico, y en algunos casos, pues la idea es buscar que minimice el efecto en el ambiente. Vamos para allá, unos que van a una incertidumbre un poco más alta, donde pues se puede utilizar bajo ciertas condiciones. La primera cuarta sería entonces serían ciertos rellenos sanitarios para desechos sólidos, estos bajo ciertas condiciones. Esto se utiliza para lo que son pifas poliméricas estables. El 4 las 5 y las 6 se utilizan bajo aquellas que tienen ciertas, pues que tienen ciertas temperaturas mayores a 1100 grados centígrados para poder realizar ciertas quemas em, para algunas de estas especies. Otro tratamiento térmico, pues se utilizaría con agregados, y esto se utiliza con hornos, por ejemplo, o ciertas estufas para realizar estas quemas. El 7 es lo que serían estas tierras. eh, Básicamente estamos todavía considerando altos potenciales de pipas que tienen estos efectos en el ambiente y todavía pueden generar ciertos problemas en en los rellenos sanitarios. Y las últimas dos las puse sobre una utilidad con poca certeza bajo cualquier condición. Aquí, por ejemplo, tenemos la construcción y demolición, ciertos, por ejemplo, rellenos sanitarios para desechos de construcción y demolición. Hay ciertas tecnologías que no aparecen en estas diapositivas, que no han sido identificadas como opciones todavía bajo esta guía presente. Tecnologías, no sé, como oxidación con agua o cierta destrucción o destrucción petroquímica o cualquier tipo de posibilidades de desecho de PFAS, ya que no se ha considerado bajo algo que se tenga en cuenta como posible todavía. Y hay ciertas que evidentemente todavía no se tendrán en cuenta. Hay ciertas tecnologías de destrucción que se van a continuar desarrollando
y se puede esperar más So I want to thank you all for cambio your hacia time and futuro. allowing me to Por present to ahora you les quiero on the Trump agradecer a transition. I todos do por su want to tiempo. provide Quiero the opportunity brindarles for special thanks to a eh, lot of our Arcadis folks un who helped me agradecimiento especial not only para with this todos aquellos que presentation, me but also ayudaron a develop the preparar data and toda the esta information that you saw presentación, within the desarrollando todos presentation. los datos These folks have been y critical to our pues firm también transition approach. eh, And I also todo want lo que es to nuestro equipo thank de la ESTCP transición. for funding Y and le quiero supporting agradecer a all of the la activity you saw around ESTCP those por projects ayudarnos a and financiar y their a apoyar tanto commitment to todo este building the body of proyecto y por knowledge around film transition and fire suppression el systems. compromiso para poder mejorar todos estos sistemas de supresión y transición. Muchas gracias. John, muchas gracias por su presentación muy ilustrativa sobre el proceso y sobre las consideraciones que se deben tener en cuenta para lograr hacerlo de una manera exitosa. Le recordamos a nuestros asistentes que las preguntas que quieran hacerle a nuestro conferencista el día de hoy las pueden hacer llegar a través de la herramienta preguntas y respuestas que está disponible en la plataforma o en el chat de esta sesión que nosotros, el equipo técnico del proyecto sobre contaminantes orgánicos persistentes, estamos recopilando y formulándolas acá John, una primera pregunta que nos hace llegar nuestros asistentes es relativa al número de ciclos de enjuague que se requieren para lograr niveles aceptables de descontaminación. ¿Hay conclusiones sobre cuál es el número de ciclos de enjuague con agua que se requieren para lograr estos niveles aceptables de descontaminación en un sistema contra incendios? The short answer to that is no, there is not La a real respuesta corta conclusion es about no, that. no hay In una some ways, conclusión that is específica al derived respecto. by De the algunas fact that there are maneras esto not se deriva specific por objectives or el hecho de criteria que, for bueno, ciertos decontamination. criterios, ciertos And objetivos so específicos the para la number of rinses that descontaminación. you do Así que la cantidad de a enjuagues que bit se site haga specific. I will son un say poco más that we específicos de see that acuerdo al more lugar. cleaning agent Yo diría que applications, the more también water rinses hay that you do, the more PFAS that ciertos you get casos out. donde pues But se you puede do sacar más pipas, approach a pero puede haver un enfoque diminishing más return after dirigido time. hacia So it a is disminuirlo possible to set turno tras turno. criteria and Es then posible do the number of establecer rinses ciertos to achieve criterios y that la criteria, cantidad de but enjuagues there y is estos not a criterios de sort of a cantidad, known flushing pero no curve hay for how un many tipo water rinses a cleaning de agent application to cantidad achieve certain levels. específica, pues, sino que es más de acuerdo al uso y a la Muchas gracias, aplicación John, y al por lugar. su respuesta. Y asociada a esta pregunta, también nos hacen llegar una relativa a los límites regulatorios. ¿Usted conoce normas de algún estado de los Estados Unidos de América que haya establecido límites de PFAS o de algún compuesto fluorado específico para la limpieza de equipos y de sistemas contra incendios? Yeah, that's a good question. Most of the Es regulatory limits in the United La States mayoría are de las around surface water, regulaciones drinking al water, groundwater. respecto, pues hablan I do sobre, not por know of ejemplo, el one in the agua United States superficial that o is el specific to agua fire water subterránea. or Yo no water and sé fire suppression específicamente systems. sobre el agua o los sistemas Indirectly, you contra may have a incendios, limit if you pero consider if you have directamente va a tener una a discharge relación or a release sobre, por due to ejemplo, la fire protection descarga o, por activities, right? ejemplo, So las actividades if you respond to an potencialmente aircraft contra fire or incendios. you have Si uno, por ejemplo, a quiere fire suppression responder a un system that incendio en actually un discharges the aeropuerto, new bueno, en foam lugar con and it gets out aeronaves, into the environment, there va may a be an tratar de applicable ver pues criteria in that cuánta way, agua va a but there salir is al not ambiente one y va a that is haber ciertos applicable to criterios, water pero no hay rinsing algo fire que systems aplique, themselves. digamos, al agua específicamente dentro del sistema contra incendios. Perfecto, muchas gracias. Y finalmente también relacionada con esta pregunta, ¿qué características o estándares se han desarrollado para estos agentes removedores o sustancias que ayudan en la remoción de PFAS en Estados Unidos o si usted conoce desde su experiencia en el mundo? ¿Se han desarrollado estándares para estos agentes de limpieza?
I'm not sure I totally understand the question, Bueno, but no I'll estoy muy try. seguro si entiendo la So you're pregunta asking about completamente, whether or pero not voy a there's a intentar. standard or O sea, si hay certification un around these type of estándar agents. sobre la I'm not aware of aplicación de one. estos We do not agentes de have to get limpieza. any sort of certification for the No Arcadis sé cleaning si hay agent. como I know that algún, there's bueno, several desde types of los cleaning agents out desde los there. agentes que utilizamos en We Arcadis, stand pues behind the no, scientific data nosotros behind ours básicamente published in utilizamos that los chemistry datos article, científicos para sostener lo que usamos, pero references sí creo que and en términos de reputation we've referencias developed in o the de la marketplace, but there is reputación de not lo any que haya sort en of el third mercado, pero party no hay ningún verification or tipo como de certification of these cleaning agents at verificación this o time. certificación de estos agentes de limpieza que sea de un Ok, tercero. Hope that perfecto. answers the question. No sé si eso responde la Sí, pregunta. espero que sí. De todas formas, I pues hope si so. a nuestro participante que formuló la pregunta le quiere contrapreguntar, por favor, a través de la herramienta lo puede hacer. Mm, Tengo un par de preguntas relativas a los métodos de análisis. Eh, Mencionó en algunas de sus diapositivas el uso de una técnica con fluorescencia de rayos X, el XPS. Esto se hace con equipos portátiles, se hace con equipos de mesa en laboratorios. ¿Qué límites de detección tienen? ¿Cuál es como el uso que podría darse a estos equipos en procesos de limpieza en campo? Yeah, that's a good question. So the Muy XPS buena that we did pregunta. as part Sí, of el the XPS STCP project XPS que was an utilizamos en estos in-lab proyectos es X-ray en photospectrometry laboratorio, son method. rayos X en They do have laboratorio para la handheld evaluación. Ellos XPS tienen units, algún tipo de which can unidades be used movibles to de analyze XPS que se the pueden elemental utilizar para composition in the analizar la field. composición However, the resolution en on campo. these Sin instruments is embargo, la still very resolución high, de meaning estos that you may todavía not be es able muy to, alto. Quiere decir you may que be es able to use it posible to determine if que there's PFAS no se on a puede surface, but utilizar you may para not be able to determinar use it la to determine sort PFAS of en una performance superficie step en process términos del of uso. the removal of Básicamente, PFAS from pues that para surface because todo it el will go proceso de below that limpieza, pues detection limit. The other va a ser un limitation poco there difícil certainly is the detectarlo así. ability for that Otro problema handheld va a ser method como la to habilidad para actually capture que the esto fluorine pueda content on the capturar inside of realmente these el wet contenido systems. de And you can flúor en imagine that would estos be hard to sistemas, potentially get that porque handheld sería method in difícil that within piping, poderlo or hacer in some cases within tanks where they inclusive exist. dentro de tanques o dentro de tuberías con equipos móviles. Muchas gracias. Y la otra pregunta relacionada con análisis tiene que ver un poco con el desarrollo de la oferta comercial de análisis. ¿Nos puede comentar en breve cuál ha sido el proceso de desarrollo de la oferta de servicios de análisis para este tipo de aplicaciones? Me refiero a servicios de limpieza y descontaminación en sistemas contra incendios. Los laboratorios que ofrecen esos servicios, ¿cómo ha sido su evolución para prestar el servicio? Yeah, so talking Sí, about the bueno, analytical labs and respecto how al these foam proceso de estos transition samples laboratorios y cómo han and transition to avanzado en este PFAS, proceso de evolución we para have analizar found over PFAS, the nosotros nos hemos years dado that cuenta it a is lo very largo de important los for us to años que maintain es a small importante set para of nosotros labs that do these mantener samples unos for us. laboratorios The cleaning un agent grupo samples específico de specifically are laboratorios que nos difficult for evalúen labs to nuestras analyze due to herramientas. the Ellos pues content van a that dar has cierto within the cleaning análisis del agent, and that is contenido de true estos for agentes de limpieza, por the ejemplo, Arcadis cleaning agent y as well as other por commercially ejemplo available para cleaning agents. Arcadis, igual And que otros so you agentes de also run limpieza, into a otra gente potential que for desarrolla agentes de higher limpieza, reporting la limits or idea es lower tener resolution in these ciertos samples números o due to the ciertas matrix resoluciones que interference that you pues get van from a these cleaning tener agent ciertos, samples. como tener una However, I will matriz say due to the de focus laboratorios que on nos puedan evaluar PFAS nuestros as an agentes de analyte, limpieza o puedan ayudarnos sort of a industry analizar. wide, there is a Creo lot que of pues effort being bajo done la on the industria analytical hay side to mucho continue to esfuerzo para improve poder analysis, evaluar y avanzar y reduce turnaround mejorar time, todos and estos improve análisis para reporting reducir limits. con el And we've tiempo seen those todas estas reporting limits PFAS y continually come vemos down muchos reportes y to the esto es point that un they're down proceso at que ha the avanzado very low mucho hasta el single punto digit de part que per hay trillion for standard bastantes aqueous estándares y samples where that didn't bastantes used to be, ejemplos donde nosotros podemos and they continue to revisar improve. So la we mejoría. may Ellos han see mejorado mucho improvement y of the puede que analytical nosotros methods veamos over muchas time mejoras for en los métodos de evaluación y de foam transition análisis samples. con It'll el just depend tiempo on how y many of pues a those samples medida que those labs avance el get and proceso how de much of a transición, focus it is estos for them. laboratorios pues probablemente se sigan enfocando más y más en este progreso. John, muchas gracias por su Certainly. respuesta. Hay una pregunta que nos hacen respecto a las cantidades que se han encontrado de PFAS en los sistemas. Cuando usted habla de la cantidad de PFAS en los sistemas de agua, ¿se refiere a la
cantidad de PFAS presente en el agua que alimenta el sistema o se refiere a la cantidad de PFAS que queda dentro del sistema por contaminación cruzada? So we have seen both. We have seen Hemos visto projects ambas, where hemos visto there's proyectos PFAS en los que present in the hay water PFAS system for presente en el filtration sistema system, de agua, de both hecho in que fixed alimenta and sort of todo el mobile sistema vehicle contra fire incendios, suppression inclusive systems. el agua But generally, en what I el was talking sistema o about en as a part of that o en los project camiones de is bomberos, por the ejemplo, characterization pero where we used este PFAS that proceso was pues on the ya se enfoca surface más en el of the PFAS que se wetted encuentra en el water agua system superficial that o en el then we agua, were en el able to sistema de dissolve agua, back into the que uno solvent. puede In that básicamente disolver project, I didn't nuevamente. mention En ese we've used proyecto yo no for mencioné some que project we did use utilizamos methanol as the ciertos solvent there. So procesos con things that we're metanol not para able to disolverlo. Hay remove with ciertas water were cosas que, removed por by the ejemplo, no methanol and vamos brought a into that poderlo remover con el solution. metanol So directamente en primarily, la I'm talking solución. about what is Así que aggregated on the principalmente surface of yo estoy the hablando de remains lo of que pond. está agregado, lo que queda en el Ok, sistema, en la perfecto. superficie, John, ya después. al respecto del metanol, ¿cuál es el método de tratamiento o de manejo del residuo de ese metanol una vez se debe manejar como residuo o desecho del proceso? Yeah, so the methods that I Sí, showed bueno, there los toward the end métodos of que the yo mostré presentation aquí, bueno, ya casi al final de la are the presentación, ones that we son expect los que nosotros that you esperamos will see for all of que our ustedes clean agent vean wastes. The de todo methanol nuestro itself is more desecho. likely to be El able to be metanol como incinerated tal, pues es más or thermally probable que destructed se over incinere o se organic waste matrix. destruya So that is con certainly a las métricas de difference. Arcadis, por But ejemplo, it's the same pero sort of creo que handful of es más o methods menos that we todo saw este on that tipo de last slide. métodos que ustedes van a ver lo que se utiliza Perfecto, actualmente. muchas gracias. Una pregunta que nos llegan desde nuestros asistentes está relacionada con las espumas. ¿Hay algún procedimiento para recoger la espuma usada una vez se genera esta espuma? ¿Existen sustancias o compuestos absorbentes que se puedan utilizar para hacer esto? I think the question is asking Creo que whether or la not there are pregunta methods es to sobre si hay collect foam métodos after para it's been recoger la released. Is that espuma right? So if después it de que goes se through the suelta, system, mejor it gets dicho. proportioned and goes out the sprinkler Como es heads or decir, la the monitors. proporción, lo que ya se utiliza ya That's a little bit outside of the bueno, scope of es this, un but I poquito can por say that fuera I ya know that del there's a lot of alcance de incident esto, pero response creo work que hay that muchas is done around respuestas a AFFF incidente que se ha releases. hecho con, por It ejemplo, con often el AFFF focuses on y estos containing residuos que se enfoca, the por liquid ejemplo, en foam contener materials that were los released using materiales de adsorbents, espuma as you que se suggested, liberaron to con pull los them up, solventes, como se vacuum sugirió them up with para vacuum trucks, vacuum poder, por ejemplo, extraction ciertos trucks, that type of camiones thing. o And que then it tienen is possible aspiradora to o ciertos use que se utilizan para sort of recoger cleaning o agents to clean aspirar the surfaces when y a veces se utilizan they have ciertos been agentes de limpieza para limpiar released. esta There's a superficie lot less ya una information vez se ha about liberado. out there Hay around the mucho menos effectiveness of using these información ya cleaning sobre agents la on these exterior efectividad de estos surfaces, agentes de limpieza, but that is a sobre possibility for use superficies con in those texturas circumstances. diferentes, pero creo que algo existe. John, muchas gracias. Y también desde nuestros más de 180 participantes en este momento al seminario, nos llega una pregunta que no es específica del tema de esta conferencia, pero tal vez usted tenga experiencia y nos pueda comentar algo. Y es, ¿ha visto usted o conoce de casos, de reportes en los que se haya encontrado cuerpos de agua contaminados, cuerpos de agua salada contaminadas con PFAS? Yeah, that is a little bit outside of the scope Sí, of this esto es un poco presentation, but también, un yes, poco por I fuera de think esta there are presentación, pero sí, creo que numerous examples of hay PFAS being ejemplos present numerosos de PFAS in water presente bodies of all en types, where cuerpos de the agua de industry, todos the tipos. La scientific industria community is finding que la PFAS comunidad really everywhere científica ha at this point, encontrado PFAS which is básicamente in en large todo part due to lado. its sort of ability La to be that forever mayoría chemical de that sticks casos pues around and tiene doesn't que get ver sobre la uh, capacidad que tienen estas handled sustancias de biologically quedarse ahí or any other way. presentes. So I Así have seen que reports sí, yo of tengo varios PFAS in salt reportes waters de la and presencia fresh de waters PFAS en aguas in saladas, various aguas dulces biological y en muchos cuerpos de agua entities as well. biológicos también naturales. Perfecto. Muchas gracias, John, por sus respuestas. Ha Mhm. sido muy interesante Certainly. ver desde su perspectiva cómo se aborda este proceso.
los pasos más importantes y pues también este compartir de experiencia en las preguntas. Eh, Nosotros vamos a seguir pendientes de las preguntas adicionales que puedan llegar. En este momento, pues tenemos un par más. Vamos a ver si podemos hacerlas acá. Hay una que nos llega desde también la herramienta de la plataforma y es si la limpieza mecánica ha demostrado efectividad en el proceso de descontaminación de las partes y componentes de los sistemas. Yeah, so there are various types of, Hay cleaning varios processes tipos that de you can procesos de do limpieza que to se get pueden PFAS hacer, off the claro, para surface, poder and sacar certainly las pipas mechanical de estas agitation, superficies. whether La it's through agitación scrubbing mecánica, or por other types of ejemplo, means like y that, otros tipos has de shown limpieza benefit sí ha mostrado for ciertos removing PFAS. beneficios para Any remover PFAS. opportunity that we can to Cualquier use that type of oportunidad que method, we podamos do. But again, utilizar it goes para back esos to métodos the lo podemos challenge of being hacer, able to get pero pues inside of el these piping reto systems ya or small es, pipe por size, ejemplo, entrar en esos in some of these sistemas. Las places tuberías a where veces son muy confined pequeñas, hay space entry and lugares donde son other issues espacios like that confinados. come Asuntos up, and así pues being able to get surgen in there. But y a certainly veces poder mechanical entrar o agitation, utilizar mechanical limpieza scrubbing mecánica can help o, in removing por ejemplo, PFAS limpieza con where it is. agitación mecánica, pues puede ser a veces difícil, pero puede ayudar. Gracias, John. Y una pregunta que hemos hecho en varias oportunidades a nuestros panelistas en este seminario internacional es, ¿considera usted que las espumas libres de flúor han sido probadas suficientemente en el mundo y se pueden considerar como un sustituto adecuado para las espumas tradicionales y las que veníamos utilizando? ¿O es necesario probar más y demostrar más esa eficiencia en el control de incendios? Yeah, that's a good question. Sí, eso es una I buena and I pregunta. will start this by Yo voy a saying I am comenzar not por a fire decir que protection yo no engineer, soy un ingeniero but I de, have bueno, spent a lot of protección contra time incendios, pero creo que reviewing ya me han hecho esa pregunta muchas foam veces. performance Hemos testing and revisado, measuring hemos this hecho as part of muchas the foam pruebas de transition rendimiento de process. estas espumas en And I'll todo el say proceso what de has been transición. conveyed to Y me yo from diría folks que who todo lo que understand the me han performance of dado foam is es pues that para poder with the entender esas espumas non-fluorinated es que foams, they dentro receive de kind las of espumas no extinguishment fluoradas hemos um, visto también un of fires potencial similar to what you importante, might see with people muy after similar extinguishing básicamente, times. por ejemplo, con May el que se vary ha visto compared con to el AFFF, AFFF. and the ability of those Y foams la to keep that habilidad de fire estas out for espumas a para period of mantener time el may fuego vary por compared to fuera, AFFF, but that we are comparándolas, por seeing ejemplo, con el AFFF, effective de extinguishment by these pronto, foams. bueno, de pronto a veces pues As an es example to todavía the falta mejorar un difference, poco, pero tiene habilidades de the extinción aqueous de film fuego muy, forming muy buenas. component of the firefighting El foam allowed componente, it por ejemplo, to de las reheal espumas itself, if you contra will, if there incendios, was a pues break in the permite foam ciertos blanket. procesos. Por ejemplo, si And what hay we're seeing in these una large automated en la foams is parte that they do baja de not la have that espuma, lo que same sort vemos of es que film ciertas forming espumas approach. no They rely on tienen the thickness of the blanket to keep bueno, fire out. como And el so they grosor do de la not cobija de necessarily espuma a reheal veces no themselves, allowing for seams necesariamente in the foam blanket son and allowing for autosanables y potential a veces pues for permiten fire un to sort of potencial de recatch. que el So fuego with the básicamente new se foams, from vuelva a what I'm encender. understanding, it's Con las important nuevas to not espumas lo only que get yo the fire entiendo out, es but importante no also solamente monitor and extinguir el maintain that fuego, foam sino blanket after it's out monitorear to make sure that toda the esta fire doesn't cobija de espuma para reignite. que el fuego no pueda hacer reignición. Esto es como algo que todavía falta un poco. Muchas gracias, John, por su respuesta y nuevamente le agradecemos mucho por haber aceptado esta invitación. Esperamos verlo nuevamente en otros espacios y en otros proyectos que estemos desarrollando, no solamente en Colombia, sino también en nuestra región, porque este es un tema que está iniciando y que pues, nosotros desde el proyecto sobre contaminantes orgánicos persistentes estamos dispuestos a seguir trabajando y aportando elementos para poder lograr esta transición en el país de la manera más efectiva y más segura posible. Para nuestros asistentes, les recordamos que vamos a tener pues, en nuestra próxima sesión también la experiencia de la transición que desde también Estados Unidos nos van a compartir. Vamos a tener a Randy Kraus, quien es el jefe de bomberos del Departamento de Bomberos de Puerto de Seattle,
quien nos va a presentar sus experiencias en la transición y también nos va a compartir no solamente la perspectiva de la parte del cuerpo de bomberos, de la protección contra el incendio, sino también desde la perspectiva ambiental. Entonces, los esperamos este próximo viernes 4 de octubre a la misma hora, donde podemos compartir con desde estas experiencias un poco también los elementos que para nosotros resulten importantes. Recuerden que al final de las sesiones, de las 8 sesiones de este seminario, van a tener las memorias, van a tener también a quienes participen en más del 70% de las sesiones un certificado de asistencia y que estaremos también muy atentos a las inquietudes o dudas que puedan surgir solamente de esta sesión, sino de las restantes. Les agradecemos nuevamente por su asistencia. Les deseamos un buen resto de día. Hasta luego.